Bueno, hoy les hablaré acerca de las calaveras literarias y cómo, o mejor dicho, algunos consejos para realizar unas calaveras literarias. Estas composiciones poéticas son pues mexicanas, tienen su origen en el siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz. En ese entonces, varios periódicos de la época publicaban versos satíricos que narraban la muerte de personajes públicos y políticos destacados. ¿Qué quiere decir satíricos o sátira? Bueno, es una composición literaria en la que se realiza una crítica de las costumbres y de las conductas deshonestas de ciertos individuos o grupos sociales o políticos, ahí agregando un poco de humor o de diversión ante esta crítica de ciertos temas. Pueden ser políticos, sociales, de cualquier tema, ¿sí? Eso se refiere a lo que viene siendo a una sátira. Entonces, las calaveras literarias tienen esta parte o estos versos de sátira, ¿sí? Con el paso de los años, esta tradición se fue arraigando aún más en la cultura mexicana y se comenzaron a escribir calaveritas sobre cualquier persona, ya fuera conocida o no. Aquí te voy a dar algunos consejos para realizar las calaveras literarias. El número 1 sería que las calaveritas deben tener una anécdota. Sí, es muy importante que tú tengas identificado un inicio, un desarrollo y un desenlace. Una calaverita está escrita en estrofas de 4 líneas. La anécdota se puede involucrar a la muerte como personaje e interactúa con las personas que vas redactando en tu calaverita. Aquí vamos a dar un repaso, ¿verdad? Sabemos que los versos son las líneas que forman el texto y se agrupan en estrofas. Aquí tenemos las estrofas, que son los conjuntos de versos, ¿sí? Los versos son las líneas, o sea, las que están aquí son las que van, son los versos, y estos vendría siendo las estrofas. Aquí tenemos una estrofa, otra estrofa, otra estrofa y otra estrofa, ¿sí? Y las rimas, pues es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Esto se dan en los poemas, pero también en las calaveritas literarias tienes que tener este conocimiento. El segundo consejo es tener lista de sinónimos, tener al alcance sinónimos y palabras relacionadas con la muerte, como la Catrina, Parca, la Flaca, la Tílica, los huesos, panteón, flores, entre otros, facilitan la creación de calaveritas. Todas estas palabras las tienes que tener en tu mente al momento de realizar tu calaverita literaria. 3. Personajes. Tienes que reconocer al personaje que se va a manejar. Enlistar los elementos que lo caracterizan es como pues tener ese recurso para desarrollar las calaveritas. Primero enlistas qué es lo principal de este personaje y ya va a ser más fácil a la hora de redactar tu calavera literaria. El número 4 sería la situación alusiva al Día de Muertos o a la muerte. Se debe pensar en una anécdota donde el personaje o protagonista se vincule con la muerte. Idealmente, esta anécdota debe resultar graciosa al lector, ¿sí? Debe de tener ese humor que tenemos los mexicanos y que se caracteriza mucho. Entonces lo tienes que vincular esa anécdota con algo relacionado a la muerte. Eso es lo más importante, ¿sí? Y por último, y muy importante, es cuidar la rima, ¿sí? Procurar que los versos rimen y tengan la misma extensión. Es una herramienta práctica que debes de tener para el desarrollo de las calaveritas literarias. Tenemos 2 tipos de rimas: las rimas consonantes y las rimas asonantes. Las consonantes coinciden todos los sonidos finales a partir de la última vocal acentuada, ¿sí?
¿Cuáles son las vocales? Pues ya sabemos, A, I, O, U, y las consonantes son todas las letras restantes del abecedario, ¿sí? Y en la rima asonante solo coinciden las vocales y las consonantes pueden ser diferentes, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Por ejemplo, en una rima consonante aquí tenemos un ejemplo. El cempasúchil, flor radiante, acompaña a los difuntos en el Día de los Muertos. Los recuerdos son tributos. Estas tres palabras son rimas consonantes. ¿Por qué? Porque hacemos la separación de sílabas, difuntos, y la T es una consonante, la O es una vocal y la S es una consonante. Como vemos, en muertos también la T es igual, es la misma consonante, es la misma vocal, es la misma consonante, y aquí también tenemos en tributos la misma consonante que es la T, la O que es vocal es igual y la S consonante, por lo cual es una rima consonante. ¿Por qué? Porque los sonidos finales, aparte de la última vocal acentuada, coinciden todos los sonidos, ¿ok? Pues sí coinciden. Difuntos, muertos, tributos, ¿ok? Y luego tenemos la rima asonante, ¿sí? ¿Qué nos menciona la rima asonante? Que solo coinciden las vocales y las consonantes pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí, la noche abraza con su manto a las almas que regresan, la muerte no temida es amiga en las tradiciones que nunca se olvidan. ¿Okay? Aquí tenemos regresan y amiga. Regresan, amiga, tenemos la G, viene siendo una consonante, ¿sí? Y la A es una vocal, ¿sí? Pero aquí son diferentes las consonantes, ¿sí? Tenemos la N, ¿ok? Y por lo cual no se escucha igual el mismo sonido, ¿sí? Suena parecido, pero no igual. Olvidan, tenemos la A, que es vocal. Si se fijan, la vocal es igual, pero la consonante es diferente, por lo cual se escucha parecido, pero no el mismo sonido. Olvidan, aquí por ejemplo si tenemos si se fijan, aquí sí tenemos la misma consonante, pero acá tenemos una consonante diferente, ¿verdad? Por lo cual no se escuchan igual, ¿sí? Entonces esos son los ejemplos de una rima consonante y una rima asonante. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una calaverita literaria, no es nada más un fragmento. En la secundaria 15 la vida es un brillar, donde alumnos y maestros juntos van a estudiar. Bajo el manto de Enrique, el director a guiar, con sabiduría y amor nuestro camino trazar. Gloria, la subdirectora, con su luz y su bondad, vela por nuestro camino con gran serenidad. Martín y Karen, pilares de nuestra educación, siempre llenan de saber nuestro corazón. Aquí nosotros tenemos que identificar cuáles son las rimas, ¿sí? Y aquí tenemos brillar, estudiar, guiar, trazar, bondad, serenidad, educación y corazón. Entonces, en una calavera literaria tenemos que tener lo que viene siendo versos, estrofas y rimas. Es muy importante, ¿sí? Entonces, ya con esta información lo puedes anotar los consejos que te di, y con eso tú puedes escribir tu propia calavera literaria.